Uno. Vamos a saludar a un amigo, nos vamos a Valencia. Qué lindo Valencia. Valencia, me acuerdo de un paso doble, ¿no? Cuando yo era DJ, así muy pequeño. Qué lindo Valencia. Qué lindo reencontrarse o encontrarse con periodistas, con colegas que compartimos la misma pasión, la pasión por el periodismo, la pasión por comunicar, a tantos kilómetros de distancia, con el mismo idioma y con muchas cosas en común. Quiero darle la bienvenida a este ciclo de entrevistas especiales entre Argentina y España, a David Blay Tapia. Él es periodista, es conferencista y formador sobre teletrabajo y es podcaster. Y a la vez es el número 1 de la red TED allí en Valencia. Vamos a hacer un poco de todo, es un multifacético David, aparte runner. David, gracias por estar en Caira quien Caira en este ciclo de entrevistas especiales con protagonistas destacados del mundo de España. Querido amigo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes desde España y te agradezco mucho el poder estar aquí y más en un programa de tanta tradición, con un país al que me une mucho. No solo tengo muchos amigos argentinos en España, sino que muchos de ellos también siguen residiendo por allá. Así que para mí es casi como estar en casa. ¿Qué relación esa, no? Fueron 500 y tantos de años de historia y cómo España y Argentina siguen manteniendo ese vínculo. Yo conozco muchos empresarios de empresas españolas, de Movistar o Telefónica, de Naturgy, de muchas empresas que cuando vienen a hacer sus funciones aquí quedan encantados. Y todos los que vamos a España a trabajar quedamos encantados. De hecho, hay actores argentinos que son propios en España, actores españoles que son propios en Argentina. Hay esa cosa, ¿no? De, más allá que mi familia es italiana, yo siento mucha proximidad por lo que es la cultura en común. Sí, además, fíjate, en mi caso, que yo vengo del periodismo deportivo, aunque luego he derivado a muchísimos otros temas, pues desde una persona a la que conozco prácticamente más de 20 años, que es Sergio Milanesio, que fue periodista por allá en Rosario, luego se vino aquí. Tengo la suerte de ser amigo de los dos hijos de Darío Feldman, el exfutbolista de Boca que vive en Valencia, se quedó a vivir acá, uno de los grandes amigos de Mario Kempes. El matador, que Kempes es como Messi en Barcelona, Kempes es Valencia, ¿no? Kempes es Dios en Valencia y lo sigue siendo, ¿no? Y bueno, y la gastronomía aquí, pues fíjate, ayer justo hablaba con Germán Carrizo y Carito Lourenço, que son dos personas que vinieron de Mendoza, que ganaron una estrella Michelin con Quique da Costa y que ahora han estado durante estos más de 100 días de confinamiento ayudando a la gente a través del proyecto del chef José Andrés, que se llama World Central Kitchen, cocinando cada día para ayudar a personas que se habían quedado sin nada a que pudieran comer. Así que la relación la tengo muy cerca, los asados los tengo muy cerca, las empanadas las tengo muy cerca, el dulce de leche, y se me complica todo cuando me acabo juntando. Y por eso yo creo que he acabado siendo runner, porque soy incapaz de quemar de otra forma los atracones que me pego con ellos. Somos dos, ¿eh? Por eso en 5barricas.com, uno de tus emprendimientos, habla sobre gastronomía. Siempre buscamos una excusa a los periodistas para hablar de lo que nos gusta a través de una forma de comunicarnos. Nosotros con MarioCairaTravel.com también recorremos el mundo y degustamos los sabores del mundo, ¿no? Hombre, yo creo que al final tenemos la suerte de tener muchas cosas en común, pero también de nutrirnos de lo que ha sido importante para cada uno. Por ejemplo, te hablaba de Germán y de Carito, hace unos arroces maravillosos. Y al final, cuando tú le dices a un mendocino que iba a acabar haciendo paellas en Valencia, pues seguramente te miraría diciendo, bueno, la paella no lleva ternera, ¿cómo voy a hacer yo una paella, no? ¿Cómo se llama la parte más crocante del arroz cuando hacen paella? Se llama en valenciano socarrat. Exactamente. Que se traslada al idioma español como quemadito. No, pero se pide socarrat, porque un amigo mío, Manuel Filigueiras, que es argentino, pero vive en Madrid desde 2011, en enero me invitó a comer paella, me dijo, con socarrat. Y yo lo miré como diciendo, y vino y raspó todo de la paellera, y Dios mío, manjar de los dioses. Allá apareció Dios, sí. Querido amigo, vamos a hablar un poquito de la actualidad que nos toca. Habías hablado de estos días de confinamiento, que aquí los seguimos pasando. En España luego la desescalada ya está en la nueva normalidad. Pero hay algo que se impuso, se venía manejando hace un tiempo, pero se impuso como de sopetón, así se impuso sin pedir permiso el teletrabajo.
que algunos lo vieron como una irrupción forzada, otros lo ven como algo que vino para quedarse, y tú has puesto foco especial en ello a tal punto que has fundado la Escuela de Trabajo Remoto en abril de este año, porque has visto allí el germen de algo nuevo que tiene mucho por desarrollar. ¿Nos cuentas por qué has puesto el foco allí como conocedor de esas tendencias? Si te cuento un poco la trayectoria, el periodismo en España habitualmente no está demasiado bien pagado y eso también genera la consecuencia de que ahora la credibilidad se haya perdido ligeramente por parte de los medios de comunicación, porque al final si tú vas pagando poco dinero te pueden aparecer mirlos blancos o te puede aparecer alguien de las categorías de formación que sea muy bueno, pero 10 no se van a convertir en Saviolas, en Ah, Aymar o en Riquelme ah. si los vas a poder vender por 50 millones de dólares, ¿no? Mm. Entonces, yo esa trayectoria la he vivido porque comencé a trabajar como periodista en 1996 y hubo un momento en el que sí que estaba estabilizado económicamente, pero no estaba a gusto con el trabajo que estaba haciendo con la persona que yo tenía por encima en el cargo. Y como ya empezaba a tener la posibilidad de trabajar como freelance en algunos proyectos paralelos, te hablo de 2007, decidirme a trabajar en casa. En aquellos momentos prácticamente nadie lo hacía, de hecho siempre cuento, ¿no?, que me ofrecieron un BlackBerry y yo ni siquiera sabía qué era, así que dije que no, pero El me único empiezo a que dar sabía el cuenta. BlackBerry era Barack Obama en esa época. Empezaba su campaña e impuso el BlackBerry. ¿Recuerdas? Que algunos Sí, dirán, sí. ¿de qué me está hablando? ¿No? No, bueno, los millennials no saben de qué estamos hablando. BlackBerry para ellos no existe, ¿no? Pero bueno, fue el primer gran smartphone que se generalizó y al final me di cuenta de que podía disponer de mi tiempo, podía trabajar en las franjas en que yo necesitara, podía quedar con otras personas y eso ampliaba mi empleabilidad. No me cercaba solo a una redacción concreta, sino que del periodismo deportivo que te contaba antes, pues empecé a trabajar en periodismo de gastronomía, en periodismo de motor, en periodismo que tenía que ver también ahora con el emprendimiento y las startups, y gracias a eso he podido diversificar lo que era mi trayectoria. En 2007, además, a nivel mundial, pero especialmente en España, la crisis golpea muy fuerte dos sectores. Uno es el de la construcción y el segundo sector que más destruye es el del periodismo. Y yo me encuentro con muchos amigos míos que estaban trabajando como periodistas, como habíamos trabajado hasta el momento, pues periódicos, radios, televisiones, que por primera vez tienen que ser freelance y nunca lo han sido, nadie les ha Mm, enseñado, nadie les ha mm. dicho cómo, ¿no? Y ahí empiezo a ver que les puedo ayudar porque estoy teniendo ya una cierta capacidad después de haber trabajado con ensayo-error 2, 3 años en estas circunstancias. Y es en los años siguientes, sobre todo ya a partir de 2012, cuando me doy cuenta de que necesitamos generar contenido para ayudar a esas personas que eligen ser freelance, no que se quedan fuera. Y ahí genero un libro que de hecho está colgado de manera gratuita en mi perfil de LinkedIn para intentar ayudar al máximo de personas posibles, que es porque no nos dejan trabajar desde casa. Y ya aun pegándome cabezazos contra la pared, porque la cultura del trabajo en España es muy difícil, en ese sentido, empiezo a hablar de teletrabajo. Claro, cuando llega todo esto, en el que, como tú bien dices, el teletrabajo se impone y todo lo impuesto no tiene continuidad o no tiene la continuidad que debiera, pero al final se ha abierto los ojos a una realidad, lo que a mí me trae es la posibilidad de explicarle a la gente cómo teletrabajar de verdad. Porque es verdad que en este confinamiento no hemos teletrabajado en las circunstancias óptimas. Yo tengo Ujú. 2 hijas, por ejemplo, hay gente que tiene personas a su cargo, no podías quedar con otra gente, así que no puedes, eso que te contaba al principio, ¿no? Generar relaciones sociales para mejorar tu empleabilidad, pero ya sabemos que se puede teletrabajar y ya sabemos además que gracias a eso una parte de la economía no ha caído. Entonces, a partir de ahí fundamos Escuela de Trabajo Remoto para intentar poner en funcionamiento unas buenas prácticas en las que de aquí, en cuanto acabe este confinamiento, en nuestro caso ya con la nueva normalidad, todo aquel que vaya a apostar, freelance o empresa, por el teletrabajo, lo haga ya con un plan, con un conocimiento y con las capacidades para poder operar en la mejor productividad posible. ¿Cuáles son, David, esos dos o tres puntos básicos sobre los que debe pasar
el nuevo eje del teletrabajo a conciencia, adoptado como una nueva herramienta que llegó para quedarse? ¿Cuáles serían esos tres pilares en los que aquellos que están ingresando ahora al teletrabajo un poco forzado, no como nosotros que tal vez somos emprendedores y por la misma razón, el periodismo mal pago en la Argentina deriva que busquemos también otras actividades como nuestra actividad académica y otro tipo de actividades, pero ¿cuáles son esos tres pilares que quien está viendo esta entrevista dice, voy a prestar especial atención en esto que no debe faltar? Para empezar, yo te diría que hay algo de lo que adolecen la mayoría de las empresas, que es la confianza. Esto en el mundo del fútbol es muy sencillo, pero en el mundo de la empresa no. Es decir, tú en el mundo del fútbol fichas a un volante derecho porque crees que va a hacer mejor a tu equipo y lo pones en la cancha. Resulta que en España y en muchos otros países tú fichas a gente para tu empresa, pero dices que no pueden trabajar si no los vigilas. Bueno, yo pongo un ejemplo siempre, señores de 50, 60 años que son directivos y que por necesidad deben acometer una transformación digital de su empresa, necesitan gente joven que les ayude en ese tránsito porque ellos o ellas van a ser incapaces. Claro. Pero es que por mucho que vigiles a esa persona, no sabes lo que hace. Tú no tienes habilidades digitales, tú no sabes lo que es una programación, tú no conoces el lenguaje, no conoces lo que es un e-commerce, no sabes lo que son los leads. Si la vigilas, es como si no estuvieras haciendo nada. Solo puedes confiar en que esa persona, según tus directrices, vaya a hacer las cosas que tú necesitas. Entonces, creo que hay un adolecimiento de confianza muy grande y ese es el primer problema. Bien, El primero segundo es confianza, que, entonces, voy marcando y absoluta. poniendo confianza. Bien, El segundo. segundo es la implementación progresiva. Hemos pasado de 0 a 100 en 24 horas y esto en ningún sitio es efectivo. Con lo cual, la segunda parte es, bien, ya sabemos que se puede teletrabajar, ahora vamos a empezar a teletrabajar bien. Empecemos detectando qué perfiles sí que pueden y quiénes no, qué perfiles quieren y quiénes no, porque a lo mejor no todo el mundo quiere hacerlo. Detectemos también qué sectores de nuestra empresa pueden hacerlo y cuáles no. Empecemos por un programa piloto, vayamos a un día o dos de teletrabajo. Hoy que todo es medible, midamos. ¿Ha sido bueno? ¿No ha sido bueno? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo podemos hacer esto? Y a partir de ahí, creo que todo es mucho más fácil y en un periodo bastante corto de tiempo se puede implementar de una manera buena. Y la tercera, que a mí me parece fundamental, es la formación. Creo que el gran problema no ha sido el teletrabajo, sino la formación digital. Hace 4 meses no es que la gente no utilizara Zoom o Jitsi o Webex o Skype Reunión, es que había un altísimo porcentaje de gente que no los conocía. Claro. Y bueno, ya no te hablo de Microsoft Teams o de Slack, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que no podemos ser mejores trabajando en remoto o en un modelo híbrido si no sabemos utilizar las herramientas, porque acabaremos haciendo grupos de WhatsApp que nos quitarán tiempo, volviendo a mandarnos cadenas de mails que nos quitarán tiempo, volveremos a ser menos efectivos, perderemos horas que no tenemos que perder. Entonces, ese tercer tip fundamental y por el que nace también Escuela de Trabajo Remoto es la formación. Necesitamos una formación digital, una formación en cómo trabajar de esta manera y una formación en la que todo el mundo, cuando vaya a casa, sepa qué es lo que tiene que hacer para trabajar de la mejor forma posible. Bien. Para aquellos que pasamos los 50, yo este año en un mes cumplo 52, soy nativo, no digital, soy analógico, Sí. pero tuve que hacer la reconversión con el tiempo para transformar y seguir avanzando, ayornarme y estar a la altura de mis alumnos en la universidad, que son gente joven, sobre todo los que estudian ingeniería. Es como tú dices, yo de código, de programación no sé nada, pero sé que terminan el cuatrimestre y lo hacen muy bien y sacan buenas notas y son destacados en sus estudios, pero se topan las organizaciones tal vez con un tema de edad, o ves en aquellos que estamos en esa edad intermedia entre los 45 y los 55, que tenemos ganas de ir aprendiendo, aunque nos cueste un poco más, porque es como aprender un idioma nuevo cuando ya has pasado tu escuela básica y ya has hecho tus estudios de grado. Bueno, pero es que tú vienes de la FM y te vas a Spotify y Apple Podcast. O sea, solo eso ya define ante qué tipo de persona estamos, ¿no? A mí me parece que una aplicación como Slack, no hablo de Microsoft Teams, Slack Sí. está hecha como Facebook, pero incluso me voy más allá. La gente que pasa de los 45 o 50 que utiliza Facebook constantemente,
Facebook tiene una aplicación extraordinaria que se llama Facebook Workplace, con la que tú puedes trabajar en equipo con las herramientas que ya conoces de Facebook. Es decir, no necesitas una implementación para gente que no sabe utilizar la herramienta, porque la herramienta Facebook está hecha para personas sin una capacidad digital extraordinaria. Y luego, creo más en la educación de saber cómo gestionar el tiempo y las comunicaciones entre nosotros que en las herramientas puras. Es decir, si hacemos un grupo de WhatsApp y siempre, constantemente, estamos viendo que tenemos 50 mensajes, aquello nos va a agobiar y va a ser inoperativo. Sin embargo, a lo mejor, claro, silencias y te pierdes o te has perdido algo. Sin embargo, hay mucha gente que desconoce, sobre todo para mandos intermedios, ¿no? Que un canal de Telegram permite a la persona que lo crea ser un emisor unidireccional porque no permite responder, pero lo que puede suponer es, mirad, las tareas del día son estas. Entonces tú mandas esas tareas por el canal de Telegram sabiendo que todo el mundo las ha leído. Luego, si hay alguna duda en Facebook Workplace, tienes la capacidad de interaccionar y al final del día, con un simple informe de 5 líneas que se puede colgar en el propio Facebook Workplace o directamente en alguna aplicación, ya sabes si los objetivos se han cumplido o no. Entonces, creo que esta es una etapa mucho mejor para esas personas que tú decías de una franja de edad que no son nativos digitales, porque las herramientas son sencillas. Y ni siquiera se necesitan herramientas nuevas para integrarse dentro de ese modelo. El modelo a distancia o sobre plataforma, como es Zoom, como es Skype Reuniones, va más allá de lo que es empresas corporativas o más, va también a los emprendedores. Me parece que aplica a todo, ¿no? Veo la experiencia con los cursos de formación profesional que dictamos nosotros con Mario Caire Oratoria, en la que tengo desde un cardiocirujano especialista en colocación de válvulas aórticas a una familia que vive en el campo, porque son productores agropecuarios y los 5 a la misma hora en distintos lugares toman la clase. El pequeño emprendedor, porque a veces tal vez están viendo, ¿no? Dice, ¿y yo puedo acceder a todo eso? Y para una empresa unipersonal o familiar, ¿aplica también? ¿Es útil? ¿Es productivo? ¿Es eficiente? Te voy a decir, el 95% del tejido empresarial de España son pequeñas y medianas empresas. Esto no es Alemania, esto no es Suiza. Entonces, ese es el tejido empresarial español. Incluso hoy día hay herramientas, ya lo hemos visto con Zoom, ¿no? Pero simplemente o GoToWebinar, donde tú preparas un webinar, envías el enlace, das el webinar y se desconecta la gente. Ni siquiera hay que tener una programación para generar cursos, ni siquiera hay que subirlo a una página web, ni siquiera hay que programar de ninguna manera, ¿no? Entonces, lo que yo me he encontrado en España es eso. Además, yo soy una empresa unipersonal, aunque luego me haya rodeado de gente en función de los proyectos que tengo. Creo que además también vamos a ese momento, al momento de si vuelve a venir una crisis, ya sabemos que no podemos soportar una estructura a nivel de gastos, así que lo que tenemos que tener es lo que se llama un core, las personas justas para hacer los proyectos, y cada vez que nos venga un proyecto más grande, tener una bolsa de gente en la que confiamos, que es un poco lo que hace la hostelería. Sí, claro. Para acabar trayendo aquí a... Nosotros en la Escuela de Trabajo Remoto somos varios fundadores, pero luego hay una persona que se encarga de un tema determinado, hay una persona que se encarga de otro tema. Cuando nos lo piden las empresas, nosotros, si alguien nos pide reubicar las oficinas, tenemos una persona que se dedica concretamente a eso. Pero si solo nos piden una formación en teletrabajo, hay un núcleo de personas que es quien lo hace. Y creo que vamos hacia una sociedad en la que eso tiene que ocurrir. Y seguramente, gracias a eso, como nos está pasando a ti y a mí, haya muchas más oportunidades de hacer muchas más cosas que simplemente teniendo, como dicen en España, todos los huevos en la misma cesta. Sí, a mí a veces me dicen, no, con esto de la cuarentena, aprovechar para leer más libros, aprovechar para hacer... Yo no tengo tiempo realmente. La actividad académica no cesó, porque ya dábamos las clases online grabadas con módulos y en aula virtual lo que era presencial. Más cursos dictados a través de la web, más todas las reuniones y el ciclo de entrevistas. No tengo tiempo. Esto de que la cuarentena te hace tiempo libre, por lo menos no es el caso. Por otro lado, doy gracias, ¿no? a poder
dinamizar y te leo mucho en LinkedIn, te sigo a ti, sigo a Leo Piccioli, que es de aquí de Argentina, a quien entrevistaré en breve también. Estuvimos hablando y mucho con Juanma Romero de Emprende TVV, que tan generoso nos incluyó en su Sí, programa, con la gente de Humanos en la Oficina. Yo miro mucho lo que es el mercado español porque lo he vivido a nivel profesional. En enero cuando estuve, realmente debo decir que los admiro porque tienen una mirada con el tecnicismo del primer mundo y la humanidad de Latinoamérica, y es una fusión interesante más allá de la coyuntura política de cada país, eso no importa, pero por eso uno va aprendiendo. Pero aquí me preguntan, el equipo de producción, dice, el teletrabajo, a ver, preguntale a David cómo ponerle un tope, un stop, un límite para que no sea 24/7. sí, Porque cuando ya no hay confinamiento, porque cuando uno está confinado, decís, bueno, puedo otra vez. Ahora, cuando la vida normal sigue, uno tiene los niños, uno tiene la escuela, uno tiene sus obligaciones, reunirse con amigos, ir a hacer running por ese sendero de 8 kilómetros que me han contado que tienen ahí en Valencia, por donde antes cruzaba el río, que le traía sí. problemas y lo reconvirtieron. Uno tiene una vida más allá del trabajo. ¿Qué consejo nos das, David, para ponerle esa cota de tiempo y que nuestros proveedores o nuestros clientes no lo tomen como que, no me brinda buen servicio, o hay que estar disponible 24/7? Mira, aquí partemos de una fase de educación y hablabas tú de la vida, ¿no? Lo primero que tienes que saber es qué vida quieres llevar. Yo tenía muy claro que no quería levantarme pronto para hacer running porque estuve durante un año y corrí bien, pero en realidad acababa cansado. Quería dormir como mínimo 7 horas, quería llevar todos los días a mis hijas al colegio, quería pasar el 90% de las tardes con ellas y el resto del tiempo quería tener relaciones sociales, pero también hacer el trabajo que tenía que realizar. Entonces, para aquellos que empiezan sobre todo, yo les diría que se hagan un horario de todo. Y cuando hablo de todo es desde cuándo te despiertas a cuándo desayunas, a cuándo haces una tarea concreta, a cuándo bajas a comprar al supermercado, a cuándo descansas, a cuándo ves una serie. Luego ya, cuando te has dado cuenta de cuánto tiempo de verdad te llevan tus tareas, porque hasta ahora tenemos la percepción de que las tareas llevan X horas porque son las que nos contratan, pero no es verdad, porque en la oficina la mayoría de la gente ha acabado antes y se quiere marchar, pero no le dejan porque tienen un contrato, ¿no? Claro. Entonces, en esas circunstancias, una vez que tú sabes cuánto te cuesta y te has estratificado a la semana qué tienes que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, creo que hay 3 cosas fundamentales. Una, que entendamos que los mails y los WhatsApps no fueron construidos para ser contestados inmediatamente. Nos hemos creado la falsa opinión de que cuanto más rápidos seamos contestando, mejores somos, pero en realidad más nos esclavizamos. Sin embargo, si tú a alguien no le respondes a un WhatsApp o a un mail inmediatamente y tardas un cierto tiempo, esa persona, salvo que tenga una urgencia, y entiendo que si tiene una urgencia te llamará, no se va a cabrear, porque tú, igual que esa persona está trabajando en otras cosas, seguramente también lo estés, ¿no? Entonces, esta es una forma, creo que muy buena de educar a aquel o aquella que te manda los mensajes. Oye, mira, ahora no he Te hago podido una porque estaba consulta reunido. sobre algo Sí, puntual, así que tú que tienes una mirada más joven y más emprendedora, a un señor de 52, yo cuando recibo un WhatsApp, por una cuestión de respeto, tal vez si estoy ocupado, respondo, en cuanto pueda te respondo, y después lo marco como no leído. Y cuando realmente me siento y tengo tiempo porque me merece respeto esa persona, veo los no leídos y los respondo específicamente y después aguardaré que me vuelvan a responder, pero si veo que no le voy a poder responder hasta la noche o al día siguiente porque me pide algo que necesita tiempo, tengo ese método. ¿Crees que está bien implementado algo así como para que el otro sepa totalmente. que lo recibió? Este es el clásico que tú lo has conocido igual que yo hace 10 años, de cuando mandabas un correo y te confirmaba a tu mail que lo habían leído. Pero no te decían que te iban a contestar, te confirmaban que lo habían leído y punto. Creo que ahí es muy importante que la gente sepa que estás operativo, pero que a veces no estás disponible. Luego hay una segunda parte, que es que hay determinadas horas en las que te pueden llamar por una emergencia, pero si no la hay,
se puede la gente esperar y no pasa nada. Por ejemplo, durante el confinamiento, mi mujer, que también es periodista y también teletrabaja, y yo, hemos visto una película cada mediodía con mis hijas de 7 y 3 años. Y en ese momento yo he desconectado los datos del móvil. Cuando los he vuelto a conectar tenía muchas notificaciones, pero en realidad lo urgente, lo importante, o me habían llamado y eso sí que lo atendía porque no son horas habituales de llamar, Claro. o he tardado tan solo 7 minutos en responder. Entonces, yo hago eso a mediodía y hago eso a partir de las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, que baño a mis hijas, que les hago la cena. Si alguien tiene una urgencia, me va a llamar. Y habitualmente, el 98% de los días del año, nadie me llama a esas horas, y si me llaman, la mayoría de gente es porque sigue trabajando, pero no porque necesite algo con urgencia suprema. Entonces, la segunda parte es esa. Y la tercera es tener muy claro qué quieres hacer cada día. Tú y yo venimos de una generación donde nos dijeron quien más trabaja es quien mejor va a vivir, etcétera, y eso que te enseñan de pequeño nunca se va. Eso siempre va a estar dentro y podemos luchar contra ello y cambiar un poco, pero yo he estado por las tardes en un parque con mis hijas y me he sentido culpable por no atender un email. Sí, claro. Y sé que me va a seguir ocurriendo, ¿no? Pero lo que necesito es seguir estando con mis hijas y, bueno, cuando ellas a las 8:30 cenen, a lo mejor yo ese día no ceno con ellas y me tiro una hora escribiendo un correo para contestar, pero estuve esa tarde. Entonces, creo que debemos de intentar, en la medida de lo posible, sentirnos lo menos culpables posible por tener nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es nuestro. Y si el trabajo está bien hecho, hoy que, como te decía al principio, todo es medible, si alguien nos dice, bueno, yo te contraté para que me sacaras 7 veces en periódicos y te he sacado 7 veces, si lo he hecho en 2 días es mi problema. Tú me contrataste para esto, no para hacer esto en un mes. Pero esto no es fácil, ¿eh? No, es complicado que lo entiendan tal vez quienes te contratan o el resto Claro. de la sociedad. Por eso a veces dicen, no, bueno, pero no le demuestres que los resultados ya están tan rápido, porque va a creer que te está pagando mucho Déjatelo. porque lo has hecho Claro. fácil, ¿no? Bueno, si yo tengo la habilidad y los contactos de cumplir con mi parte en poco tiempo, allá ellos, ¿no? Y los 30 años de experiencia que suponen que tú mandas un WhatsApp y te sacan en Clarín, pero esos son 30 años de trabajo. No es, oiga, me dio en el WhatsApp del redactor y me atendió. No, has tenido que hablar con él, le has tenido que ofrecer buenos temas, has tenido que tener conversaciones, has Y tenido que saber forjar una cómo vender el relación. producto. Claro, eso es lo que vale dinero. David, hablando de periodismo, te voy a pedir una evaluación de cómo lo ves como hombre de prensa, esto que nos tocó vivir a nivel global, esto de la pandemia, que fue muy democrática porque llegó a todo el mundo, nos impactó de una u otra manera, pero todo el mundo lo padeció, lo está padeciendo todavía, y la incertidumbre que genera. ¿Cuál es tu mirada periodística, saliendo ahora ya del emprendedorismo, a tu mirada de hombre de prensa? ¿Qué análisis podés hacer? ¿Cómo crees que nos impactó como sociedades y hacia dónde podemos llegar a ir? Pues hay una tendencia que dice vamos a ser mejores, otra dice vamos a ser iguales, y hay una en el medio que dice tal vez un poco mejores y tal vez un poco iguales. Yo, primero, periodísticamente, debo decir que siempre hay excepciones, pero en un momento de eres en los medios de comunicación, otra vez, por ejemplo, en España, ha sido y será difícilmente superable el nivel de buenos reportajes periodísticos que ha habido. Yo quiero darle mucha chance, como decís vosotros, a los periodistas que, siendo la mitad de los que eran antes de la pandemia, han hecho el doble de cosas y las han hecho con mucha calidad. Luego, hay programas de televisión en los que cada contertulio habla de una determinada forma y puedes estar de acuerdo o no, pero lo que es el periodismo puro, me parece que se ha hecho muy bien. Dicho esto, todo lo que pensábamos al principio de la pandemia en el 90% no se está cumpliendo. Es decir, yo creo que hubo un artículo que a mí me gustó mucho de un periódico que se llama El Confidencial y un periodista joven al que yo admiro mucho, que es Héctor Barnés, que justo en la fase 2 dijo, nos estamos volviendo a normalizar porque me he dado cuenta que volvemos a tener prisa. Y es verdad, dejamos de hablar con los vecinos en un momento determinado, de balcón a balcón, en nuestro caso, dejamos de preguntar a los otros cómo estaban y volvimos a meternos dentro de la dinámica laboral.
Luego hubo muchos directivos que dijeron que el teletrabajo venía para quedarse y, sin embargo, en cuanto han podido, han dicho que el 100% de las personas volvían a la oficina. Yo creo que lo que estaba en una cultura es muy difícil cambiarlo, pero de la otra parte, de la parte del trabajador que ha visto, por ejemplo, en ciudades como Madrid, que ahora ya no tiene que levantarse 2 horas y media antes para conducir 1 hora y media hasta su trabajo y perder 5 horas de su vida porque sí, ahí es donde van a venir las reivindicaciones y ahí va a cambiar la sociedad. Quiero estar más con mis hijos, quiero trabajar desde mi casa, voy a dejar las grandes ciudades donde había llegado por un foco laboral, pero que en un momento de crisis, si me bajan un poco el sueldo, ya no es sostenible para mi economía. Entonces, si me pilla una pandemia, prefiero que esté en mi ciudad y además, si mis padres son factor de riesgo, que yo les pueda hacer la compra en lugar de tenerlos a 800 kilómetros. Creo que ahí sí que hay una humanización y va a haber un cambio hacia ese nivel. De hecho, lo he visto ya en muchas personas que vivían en Madrid y están volviendo a los lugares en los que nacieron. Y creo que ahí sí que hay un movimiento bastante claro al respecto. Bien, muy interesante el enfoque humano, ¿no? De lo que, cómo repercutió esta crisis y coincido plenamente. Y para terminar, como hombre de la comunicación, eres el director de comunicación de TED Valencia. Las charlas TED son una marca registrada de hace mucho tiempo. Chris Anderson fue el creador de lo que fue Technology, Entertainment and Design y hoy son charlas motivacionales que inspiran. Y yo lo uso mucho como referencia en mis capacitaciones, en mi curso de formación profesional en oratoria, porque hay un método, es como el stand-up, ¿no? El stand-up no es me paro e improviso. Hay un método que el stand-upista prepara su rutina y sobre eso, con una dinámica, pone en común. ¿Cómo ves el tema de la comunicación a nivel emprendedores pequeños, emprendedores medios o grandes empresarios? ¿Les cuesta o nos cuesta a aquellos que estamos en el mundo del emprendedorismo expresar, poner en formato y comunicar bien, hacer que nuestras ideas lleguen? Aquí más que nada te consulto como hombre de oratoria, a alguien que realmente creo que es una referencia también para tener su opinión. Yo tengo una frase constante cuando voy a muchos eventos de startups, de emprendimiento que hay en Valencia, porque Valencia se ha convertido en un polo inmenso dentro de España. Y es que a mí me sorprende mucho que siempre que una startup comienza, tiene un CEO, tiene un CTO, que es el Chief Technical Officer, y suele tener una persona que es como el verso suelto, que normalmente está en la parte de marketing porque no saben encajarlo en ningún sitio, ¿no? Pero nunca hay un director de comunicación de inicio. Y el director de comunicación no es solo aquel que te hará salir en los medios de comunicación. El director de comunicación es aquel que aterriza el core de la empresa y sabe cómo comunicarlo en tu web. Es aquel que te enseña a hacer un pitch a inversores para que tú puedas tener una ronda de financiación. Es aquel que sabe qué mensaje concreto decir si te está entrevistando un medio deportivo porque eres una staff de deportes o te está entrevistando un medio económico porque el mensaje no puede ser el mismo. Y si las startups, que son lo más nuevo, tienen estos problemas, imagínate. Hemos visto en España que Juan Roch, el dueño de Mercadona, va a construir con sus recursos propios un gran pabellón en Valencia que se llama el Pabellón Arena, que va a tener 15.000 espectadores, etcétera. Y el naming que le ha puesto es lo más antimarketingiano que hay, que es Casal. El Casal es una casa de fiestas de las fallas, que son las fiestas típicas valencianas. Que este Casal, año no se pudieron Arena. hacer. Bueno, esperamos a ver si viene en la que viene. Ojalá. Casal, Arena, España. Es decir, si tú has querido darle un toque valenciano, tienes el nombre Arena, que es un toque internacional, y España, que es un toque nacional. Pero esa mezcla no llega. Claro. No te posiciona, no eres el Allianz Arena, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que ahí siempre hay una percepción de que tu sobrino puede llevarte las redes sociales y tu primo puede intentar ayudarte en comunicación, y es cuando tienes un problema cuando te das cuenta de que no. Y que eso cambie, por desgracia, pues es una de mis peleas como de las tuyas, y la verdad es que de la mayoría de
de mandados que me llaman de, oye, por favor, ¿me puedes ayudar en materia de comunicación? El 70%, cuando les envío un plan, no es que me digan que no, es que ni siquiera responden. Y eran gente que querían que les ayudaras, pero como no entienden la comunicación, cuando se la planteas, directamente la desestiman. Entonces, yo ahí tengo más desesperanza que esperanza porque creo que es un mal endémico de todas las empresas. Sí, sí, y antes de encarar un plan de conexión con los medios o de comunicación con los medios, aprender a hablar correctamente con sujeto, predicado, con Correcto. frase, con comienzo, desarrollo y desenlace y con Y el a escribir sentimiento, sin ¿no? faltas, Oh, que bueno, sobre todo va separado la mayoría de los casos y así mismo va junto, cosas de estas que las ves y te chirrían inmediatamente. querido amigo, te agradezco tu tiempo y quiero cerrar esta entrevista con algo muy grato para aquellos que estén viendo y con la esperanza siempre presente que se abran los cielos, de volver a viajar a España, de visitar tu ciudad, de visitar Valencia, toda la comunidad, ¿no? Valenciana. ¿Y qué recomiendas? Si no conocemos Valencia, tema pendiente que ya te he dicho que si en enero estoy en España con el AVE, allí estaré. Pero el que no conoce Valencia, 3 o 4 imperdibles que no deben dejar de recorrer en su primera visita. Después quedarán contentos y volverán. Pero eso que hay que hacer de manual sí o sí y que no sea de paso. Valencia es para quedarse, Valencia es para disfrutar, Valencia es para vivirla y conocerla. Pues mira, yo te diría, lo primero, aquello que tú has comentado por encima, Valencia tuvo un río que inundaba la ciudad y en los años 80 se desvió ese curso del río y ahora mismo es un parque fluvial sin agua, que es un jardín que atraviesa de cabo a rabo durante 8 kilómetros la ciudad. Es un sitio maravilloso para correr, para pasear, para hacer un picnic, para hacer una siesta, para hacer deportes, sensacional y es uno de los grandes escondidos de la ciudad. La segunda parte ¿Cómo se llama ese parque lineal? se llama el río Turia, Ok, el parque del río Turia. muy bien. Luego hay una segunda parte que es confrontar la parte antigua con la parte nueva de la ciudad, es decir, Bien. irte a las dos puertas que había desde el año 1300 de acceso a la ciudad, que son las Torres de Serranos y las Torres de Cuar, que siguen en pie, y cómo hacia adentro está todo, por ejemplo, el barrio del Carmen, que es la zona que más años tiene de la ciudad y que tiene siglos enormemente. Y por otro lado, justo al otro lado del río, estás teniendo la ciudad de las artes y las ciencias, que es como el gran icono moderno de la ciudad. Y la tercera, sin ningún género de dudas, es preguntar, porque no es fácil, dónde te puedes comer una buena paella. La paella se compone de arroz, pollo, conejo, judía verde y judión blanco grande. Esa es la paella tradicional, que nadie le engañe a la persona que vaya. Por ejemplo, puede ir a la playa de la Malvarrosa, que es una playa inmensa, y allá, mirando al mar, se puede tomar un arroz. Y yo creo que esas tres cosas van a convencer para que luego todo haga que retorne aquella agua a aquellas personas que lo hayan querido. Para querer volver, quedarnos más tiempo y retornar. Querido amigo, gracias por tu tiempo, un gusto en conocerte, gracias por participar de este ciclo especial de entrevistas y también por compartir la pasión por comunicar, por el periodismo, por el emprendedorismo y por enseñarnos y ayudarnos a conocer este mundo del trabajo a distancia o del teletrabajo o el trabajo remoto que vino para quedarse y nos has dado unos tips para que podamos poner en práctica a todos aquellos que están viendo esta entrevista. Y el principal aprendiz de todo esto soy yo quien te agradece de corazón. Así que a tu disposición para lo que necesites y seguimos en contacto, por supuesto, en muchas cosas en común. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. El gusto es mío, Mario. Encantado y ojalá que continuemos mucho tiempo hablando aquí en Caira de todas estas cosas, donde quiero hacerte un último apunte, y es que siempre parece que Europa esté por encima de Latinoamérica, y en el tema del teletrabajo no es verdad. La mayoría de los países de Latinoamérica, Argentina, sobre todo dependiente del Ministerio de Trabajo, Colombia, Perú, Chile, creo que también en Bolivia había, tienen legislación sobre teletrabajo y sus gobiernos han hecho leyes sobre teletrabajo. En España, todavía hoy, se está debatiendo poner en marcha esa legislación. Así que si hay una parte de orgullo también es el hecho de haber impulsado desde Latinoamérica la posibilidad, reglada al menos,
de poder trabajar en remoto. En buena hora, querido amigo, un gran abrazo, seguimos en contacto. Hasta pronto. Ahí está David Blay Tapia desde Valencia, España, con un montón de temas en esta nota realmente imperdible. Ya regresamos con más Caira que en Caira.